Muy buen día para todos. Nuevamente en esta mañana, otro día más que el Señor nos regala en esta tierra. Y ojalá que sea bien aprovechado por todos para crecer espiritualmente y bueno, para hacer tantas cosas buenas que deseamos, ¿verdad? Entonces, hoy nuevamente aquí, continuando con las dispensaciones, el tintico, el tinto de la mañana. Entre tanto, pues, vamos a cantar. Les invito para cantar el himno 601. Familia feliz. Hay un lugar que Dios me dio para crecer y para vivir. Es el hogar, lugar de Dios, donde el amor puedo sentir. Familia feliz es donde reina Dios. Familia feliz, gran bendición de Dios. Hay un lugar que Dios me dio para crecer y para vivir. Es el hogar, lugar de Dios, donde el amor puedo sentir. Todos tenemos un hogar. Ese es el que el Señor nos dio para vivir, ser felices. Qué bien. Bueno, entonces vamos a tener para comenzar una palabra de oración. Bendito Dios y Padre, gracias te damos por tu amor, tu misericordia, Señor. Gracias por este nuevo día que nos regalas, la oportunidad que nos das de seguir adelante, de crecer espiritualmente y bueno, Señor, hacer todas las cosas buenas, todas las obras, cumplir con tus mandamientos. Entre tanto que estamos aquí pues en esta tierra. Gracias por la vida de nuestro Señor Jesucristo, por su amor y por su gracia. Hoy te pedimos más sabiduría, más entendimiento y que tu palabra cada día, Señor, sea creciendo en nuestras vidas. Gracias, bendito Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, bueno, entonces hoy continuamos más con las dispensaciones. Estamos en la dispensación de la gracia, segunda parte, que es nuestros días, lo que estamos viviendo, pero hay un poco de historia de lo que ha pasado hace muchos años, porque esta es desde el momento en que el Señor Jesús nace. Bueno, Él nació, estuvo bajo la ley, y en el momento que Él muere, comienza realmente la gracia, el perdón, el don no merecido, ¿verdad? Entonces, dentro de la historia de la iglesia vemos un periodo romano, o sea, estamos ya sobre el primer siglo de lo que los comienzos de la iglesia. Entonces, el nacimiento de la iglesia también fue con el día de Pentecostés, más o menos año 30 ya en la era de Cristo, cuando descendió el Espíritu Santo y bautizó a todos los que creyeron en aquel momento, ¿verdad? Y bueno, la expansión del evangelio fue tremenda por aquellos días, era asombrosa, y lo dice en Primera de Corintios. Miremos en el libro de Primera de Corintios, Primera de Corintios capítulo 12-13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos.
Entonces, aquí creció porque ya involucró a muchas personas más inconversos y ya nos mete, y como dice, el cuerpo es uno solo, pero cada uno con diferentes funciones, ¿verdad? Y lo vemos en la comparación que hace el Señor con cada uno de nosotros. Los ojos son para una cosa, las manos son para otra, la boca, la nariz, cada miembro tiene una función diferente. Sin embargo, somos un solo cuerpo, ¿verdad? Si algo nos falta o algo nos duele, todo el cuerpo se lamenta, ¿verdad? Bueno, entonces la expansión de la iglesia por aquellos días fue asombrosa y se convirtieron en los primeros discursos, unos de Pedro, y bueno, dice que se convirtieron primero 5,000, después también se convirtieron después 3,000. Miremos en Hechos 4:4 al respecto. En el libro de los Hechos, capítulo 4, Hechos capítulo 4, versículo 4. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Ahí nomás en un solo discurso de Pedro. Entonces, en ese momento después que el Señor ya no estaba, había esa euforia, ¿verdad? Ese crecimiento, pero todo eso era para bien de la iglesia. Entonces, todos aprendían, defendían la doctrina, que en ese momento ya eran los apóstoles los que estaban divulgándola, y tenían gran aceptación popular. Pero sabemos que al Señor Jesús le quitaron la vida por la envidia, por el odio, por el poder, por muchos temores, ¿verdad? Pero eso continuó. Entonces había muchos sacerdotes involucrados que realmente les incomodaba esta situación. Entonces ahí iniciaron una gran persecución contra todos los apóstoles. Y podemos ver que se habla ya del primer, digamos, de los seguidores del Señor, el primer mártir cristiano, que fue Esteban. Si hemos leído allí por Hechos capítulo 7, al final 7:50, 55, cuando Esteban es apedreado, y ahí aparece por primera vez Saulo de Tarso, que era perseguidor de la iglesia. Entonces ahí está en esa historia lo que comenzó a acontecer con los cristianos. Y por esta persecución muchas familias salieron y comenzó a suceder lo que el Señor predijo, que saldrían y que predicarían, o que iban a predicar su mensaje por toda Judea, por toda Samaria, por Asia Menor, ¿verdad? Y también por muchos lugares lejanos, que incluía también a Roma. Había mucha distancia, pero también esa expansión, el que fueran huyendo, sirvió para gran expansión de la palabra del Señor por todo el imperio. Entonces, como decimos hoy en día, no hay mal que por bien no venga, ¿verdad? Hay cosas malas, cosas que nos suceden que no queremos, pero resulta que a la vuelta de la esquina era para bien. Entonces así pasó aquí, la persecución, salieron todos, y eso fue para que el evangelio se expandiera más, ¿verdad? También vemos, ya Pablo se convierte, ya no es Saulo, sino Pablo, y fue un gran líder cristiano. Hizo 3 viajes, pero muchas iglesias fueron fundadas por él. El evangelio fue creciendo tremendamente, ¿verdad? Entonces, en esa época, pues podíamos decir muchas iglesias por todo el mundo allí. Pero todo esto para el emperador romano ya fue una gran amenaza. Ya el emperador vio cosas diferentes. Entonces, veía que iba a haber como alguna amenaza para la paz mundial. Entonces, desde ese punto de vista, comenzó también la persecución, y ya no solamente, digamos, fue por el punto religioso, sino era por el punto político. Ya se fue mezclando esta cosa y ya no les gustó mucho. Entonces, además, ellos exigían que se adorasen al emperador. O sea, el emperador en ese momento era la máxima autoridad, pero quería ser como el Dios también. Entonces ya quería obligar que todos los cristianos de esa época le estuviesen adorando, pero había cristianos de verdad que se mantenían firmes en la palabra del Señor, ¿verdad?
En la historia encontramos que uno de ellos fue Nerón, que fue uno de los que inició la gran persecución ya contra la iglesia también y contra todos los creyentes. Esto fue alrededor del año 64, ya después que estuvo Cristo en la tierra. Y este emperador fue uno de los que promovió el incendio de Roma y culpó a los cristianos, ¿verdad? Que eran los cristianos los que habían hecho esta quema de Roma. Pero la iglesia siguió creciendo. Recordemos también, por ahí hemos visto en algunas películas, cómo los romanos hacían sacrificios con los cristianos. Recordemos los que hemos visto el circo romano. Se divertían, ponían cristianos que tenían que pelear entre ellos y matarse entre ellos mismos. O en otros casos soltaban cristianos con bestias, con animales felinos, a que se enfrentasen con leones, con tigres. Bueno, era tremendo, eso era el famoso circo romano. Esto les divertía a ellos, ¿verdad? Esa era parte de su diversión, pero al mismo tiempo por el odio que tenían hacia los cristianos porque veían su poder en una situación difícil. Pero la iglesia seguía creciendo, seguía consolidándose y por todo el imperio. Entonces Dios nunca ha desamparado a su pueblo, que somos nosotros los que nos torcemos, cogemos el camino equivocado, pero Dios siempre está ahí. Hay muchos que dicen, Dios no me desampare. Dios no desampara. Jesús, ayúdame. Jesús está ahí para ayudarnos. Pero nosotros somos los que dejamos a Dios de lado, los que no nos dejamos ayudar. Tenemos que entender, ser claros en eso. Nunca Dios está lejos de nosotros. Somos nosotros los que le alejamos, ¿verdad? Entonces, después de esta persecución ya en toda Judá, vino también la destrucción de Jerusalén, que el Señor Jesucristo había profetizado la destrucción del templo, cuando dijo a sus discípulos que no quedaría piedra sobre piedra. Y esta destrucción ocurrió en el año 70 después de Cristo, ¿verdad? Un general romano llamado Tito invadió a Jerusalén y quemaron el templo. Digamos que había doble función allí, ¿verdad? El odio contra los cristianos, pero también el oro. Recordemos que todos estos templos fueron hechos siempre con mucho oro, un metal desde hace mucha época muy precioso, muy codiciado por todos. Hoy en día pues es la base de la economía también. El peso funciona con base a la cantidad de oro que pueda tener cada país. Entonces quemaron el templo para llevarse todo el oro y, como dijo Jesús, removieron piedra por piedra hasta sacar el último pedacito de oro, ¿verdad? Entonces este templo jamás fue reconstruido. Ya pues no cesaron todos los sacrificios. Ya, digamos, no hubo interés por nadie, digamos, espiritual ni material. Entonces ya este templo no fue reconstruido. Y la nación de Israel empezó a ser esparcida, como lo había dicho el Señor, por todo el mundo. Y podríamos decir que Dios entonces ya no tiene esa exclusividad por el pueblo judío. Ya Dios sigue por el rumbo de la iglesia, la cual había fundado a través de la vida del Señor Jesús. Ya los judíos estaban incluidos dentro de la iglesia y todos los gentiles ya pertenecían en esa época a la iglesia. Porque entonces, digamos, por decirlo de alguna manera, ya no había esa preferencia por el pueblo judío tan marcada, porque entonces el sacrificio del Señor Jesús hubiera sido en vano. Él murió para que hubiese esa unión y para que hubiese la salvación para todos, ¿verdad? Entonces, pero bueno, ya con la muerte y resurrección del Señor Jesús, ya recordemos la dispensación de la ley ahí termina y comenzó la ley en la cual estamos nosotros, de la que estamos hablando, la dispensación de la gracia. Gracia, recordemos, el don no merecido. Fuimos salvos por gracia sin
merecerlo. Tenemos esa naturaleza humana. Hagamos conciencia, mirémonos internamente y sabemos, todos tenemos alguito de malo. A veces los pensamientos, a veces nuestras actuaciones. Siempre hay algo que no es muy bueno en nuestras vidas, ¿verdad? Siempre llevamos eso. No somos los perfectos, no somos los mejores, pero gracias al Señor Jesús, que hemos sido redimidos, somos pecadores redimidos, ¿verdad? Bueno, miremos en la historia los efectos de esta persecución romana al pueblo cristiano. La historia de la iglesia la podemos dividir básicamente ahí en 3 periodos. El periodo romano, tiempo en el cual hubo persecuciones a todos los padres de la iglesia, pero esto fue el crecimiento de la iglesia, del cristianismo. O sea que contribuyó en parte, ¿verdad? El segundo fue el periodo de la Edad Media, que fue el surgimiento y el poderío del papado. Y hasta hoy pues vemos que Roma mantiene el papa, ¿verdad? Y también con esto surgieron lo que se llamaron las cruzadas y la Inquisición. En cierta manera pues era ya a favor del pueblo cristiano. Las cruzadas eran guerras y se llamaban guerras santas. Cristianos matando gente, pero bueno, era la época, era la guerra, era la situación. Pero también existieron la Inquisición, donde sacrificaban todos aquellos que estaban en contra de la palabra de Dios, de los cristianos, los famosos brujos y hechiceros que siempre han existido también. Entonces hubo persecución ya para todos estos. Casualmente, aquí en Cartagena existe un palacio de la Inquisición, se llama así, Palacio de la Inquisición, y allí va uno y encuentra todas estas cosas, donde quemaban, donde martirizaban, donde hacían cosas a todas estas personas que no eran seguidoras de Cristo, ¿verdad? Luego, después del periodo romano, vino la Edad Media y después el periodo moderno, donde ya fue la Reforma, ya fue la publicación de la Biblia, ya hubo muchas más misiones alrededor del mundo. Estamos en nuestra época, ¿verdad? Estas son las 3 y recordemos que la Biblia cuando se tradujo ya pues fue mucho más explícita y eso está ya a nuestro alcance. Entonces, pero bueno, esos son los tres divisiones o periodos de la iglesia hasta este momento, hasta nuestros días, ¿verdad? Así a grosso modo. Luego vino ya el primer apóstol que se sabe que fue muerto, Jacobo, ¿verdad? A manos de Herodes. Y Pedro también estuvo ya preso. Hubo muchas situaciones con Nerón, recordemos a Nerón, él fue uno de los que comenzó con la muerte de los apóstoles y muchos fueron encarcelados, otros fueron muertos. El caso de Pedro se dice que murió crucificado también y no como el Señor Jesús con la cabeza para arriba, ¿no? Pero bueno, ese era el castigo, ese era lo que en aquella época se utilizaba. Entonces, también recordemos que Juan fue desterrado a la isla de Patmos, donde allí fue iluminado y desde allí escribió el libro de Apocalipsis. Todos los eventos que están por acontecer, ¿verdad? Entonces, dentro de este periodo que ha venido pasando, ha habido emperadores que han perseguido la iglesia gravemente. Han sido, ¿cómo se dice?, implacables. Pero eso ya pasó hace muchos años, ¿verdad? Otros emperadores toleraron algo, dejaron algo, ya no vieron de pronto un peligro, les importaba más su política. Y otros que hasta la favorecieron. En ese orden de ideas es que ha venido más o menos los emperadores y ya con respecto a la iglesia, ya surgió el papado también, como dije, y ya tenía más importancia. Entonces, sin perder de vista el crecimiento y la transformación del evangelio, fue abrumadora.
siguió creciendo de todas maneras. Claro que el Señor siempre protegiendo a su pueblo. Podía pasar lo que pasara, pero nunca se perdió ese hilo. Por el contrario, fue creciendo, ¿verdad? Aunque para ser cristiano en aquella época representaba ser preso o muerto, muchas veces. Y aún así los cristianos seguían llevando el mensaje, creciendo, no se amilanaban, no tenían ese temor. Había ese respeto por el Señor Jesús, había ese conocimiento, esa creencia, le amaban, ¿verdad? Entonces, a pesar de la persecución, se mantenía creciendo. Entonces podemos ver que había verdaderos creyentes, comprometidos con la obra del Señor. Y esto sí que es un gran ejemplo para nosotros a seguir, comprometidos con la obra del Señor. No sé a cuántos de nosotros que nos pongan un arma y que diga, usted tiene que renegar de su Señor, usted tiene que hacer algo diferente. ¿Cómo es nuestra actuación? ¿Cómo va a ser nuestro, verdad? Tremendo. En aquella época aún así crecía la iglesia. Entonces eran los verdaderos creyentes. Hoy en día pues no sucede esto. Podemos decir que somos verdaderos creyentes, pero Satanás está ahí cada instante poniéndonos cascaritas. Somos conscientes que ahí se nos presentan muchas cosas, muchos pensamientos, ¿verdad? Pero a través de esa situación, hoy en día con tanto modernismo y tanta transformación que está Satanás ahí podemos nosotros también seguir firmes y mostrar si somos verdaderos creyentes o no. Porque situaciones las hay y se van a presentar muchas y va a haber más. Y ahora con el nuevo orden mundial que ya la ONU está renegando sobre la Biblia y ellos ya tienen su propia Biblia. Cosas, no hemos visto todavía nada de lo que se acerca. Peor, tremendo, ¿verdad? Pero bueno, después sigue el periodo romano. Este periodo romano por 307 años más o menos. Entonces ya vienen los emperadores perseguidores y ya hablamos de uno de Nerón. Entonces se viene la persecución de la iglesia en Roma y comenzamos a ver desde Nerón, que fue en el año 61, hasta Decio, por ahí por el año 250. Fueron casi 200 años ahí de una persecución bárbara, ¿verdad? Este primer periodo de emperadores que instigaron y fueron perseguidores acérrimos. También le siguió después en diferentes épocas Domiciano, Adriano, Marco Aurelio, Séptimo Severo, Maximino. Son nombres de emperadores que fueron acérrimos perseguidores de la iglesia de acuerdo a su época, ¿verdad? Y muy gran territorio, ¿verdad? Eran persecuciones locales y hacia afuera, incluso Roma, todos sus alrededores. Entonces, alcanzaron también regiones como Jerusalén. El segundo periodo ya es después de Decio, de Nerón hasta Decio al 250, y Decio comienza otra época hasta el 313 aproximadamente. Ya vemos ahí como los últimos, puede ser 60 años de esa época, quien ordenó también una persecución cruel como ninguno lo había hecho anteriormente. Pero vinieron otros que ya como el virus, ¿verdad? Fue el pico máximo y comenzó a bajar el pico. Ahí ya después vino Diocleciano, que decidió restaurar la religión pagana y ordenó destruir todos los templos cristianos, los edificios. De pronto había mortandad, pero no tanta. Ya se metió fue con los lugares donde se podía reunir el pueblo de Dios. Sí persiguió pues sus dirigentes, persiguió los miembros oficiales, pero de pronto un poco más en la parte material. Luego tomó el poder el emperador Constantino. Y Constantino, pues digamos que es un nombre de relevancia, porque por allá por el año 312 se volvió cristiano. Ahí está el poder de Dios de tocar corazones.
Después de ver y venir con toda esa trayectoria, llega este emperador viendo todo, se convierte al cristianismo y publica el edicto donde había libertad para el cristianismo. Qué interesante. Entonces ya ahí hubo un respiro, ¿verdad? Para todos los cristianos, devolverles sus propiedades, sus edificios. Y este fue el que declaró el domingo como día oficial de descanso. Pero, leyendo bien, no fue que lo hizo por la parte de la religión, de la parte del Señor Jesús, porque recordemos que bíblicamente el descanso venía sábado. Lo practicaban sábado porque Dios descansó el día séptimo, que es sábado. Domingo es primer día de la semana. Pero el primer día de la semana ellos, en su otra creencia, ellos era para el dios Sol. Ellos tenían otro tipo de fiesta diferente al Sol. Entonces había esa discusión. Entonces unos querían descansar el sábado, los otros el domingo, y se le estaba formando el problema político. Y él, para evitarse problemas, dijo, vamos entonces a que los cristianos trabajen el sábado y les vamos a decretar el domingo como descanso. Y así lo hizo. Entonces, este fue el que decretó el día domingo como día oficial de descanso, que hoy a nuestros días es el primer día de la semana. Primer día de la semana, domingo, el día en que el Señor Jesús resucitó. Qué interesante, ¿verdad? Primer día de la semana. Bueno, entonces ya ordenó hacer más copias de la Biblia. Ya la cosa fue creciendo, fue mejorando, ¿verdad? Entonces, ahí fue una época que hubo absoluta paz. Para la iglesia hubo prosperidad, hubo crecimiento, el fortalecimiento del liderazgo, ¿verdad? Muy bonito. De pronto, todo bien. Hay un dicho por ahí que decimos todos, cuando todo anda bien, es porque algo anda mal. Pero bueno, fue una época muy buena con este emperador, Constantino. Y bueno, él llegó hasta que en el año 392 el emperador Teodosio ya proclamó al cristianismo como religión de Estado. Ya fue lo contrario. Ya la religión era lo máximo, el máximo en aquel momento. Y decretó persecución contra el paganismo definitivamente. Se volteó la torta, ¿verdad? Entonces, ocurrió lo que dije. Cuando todo anda bien es porque algo anda mal. ¿Qué pasó? Que cuando se fueron contra el paganismo, muchos se convirtieron al cristianismo entre comillas, ¿verdad? Eran los malos, pero cuando los interpelaban, no, yo soy de los buenos. ¿Qué pasó? Lo que pasó siempre con el pueblo de Israel, que se volvió politeísta porque permitían otros dioses, otras gentes dentro de su grupo familiar, dentro de su región. Y aquí fue lo mismo. Entonces comenzó esa combinación de, por decirlo así, entre buenos y malos, cristianos y no cristianos, a hacer un solo grupo. Aquellos por miedo a que los mataran, los paganos. Y comenzó a decaer la pureza de la iglesia. Ese es el famoso caballo de Troya que utiliza Satanás. Cuando no puedo contra mi enemigo, me uno a él, y así es la cosa. Entonces ya la iglesia también se empezó a mezclar ese liderazgo, y ya entonces fue el poder político. Entonces ya la iglesia tenía, además del poder religioso, tenía el poder político, el gobierno, y muchas cosas pasaron. Entonces, ya continuando ya otra vez nuevamente sobre el apostolado, ya todos los apóstoles de la iglesia pues fueron siendo sustituidos, ya murieron los que tenían que morir y llegaron los que quedaron como padres de la iglesia. El liderazgo de la iglesia primitiva fue como ya encargado a otros, y Pablo mismo, desde Timoteo, vamos a leer 2 Timoteo 2:2, se me acabó el tiempo. Pablo dejó escrito, dice 2:2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y es lo que estamos aplicando desde aquella época hasta hoy, mantener la palabra de Dios viva. Hay que enseñar a otros porque un día el Señor nos llama a su presencia, y los que siguen. Así la iglesia, como hemos visto, ha tenido sus altibajos, pero no ha decaído, no ha muerto nunca, se ha mantenido
por la misericordia de Dios, ¿verdad? Entonces, en aquella época, a través de la iglesia, de los padres de la iglesia, hay una división que se hizo de estos padres. Se llaman los padres apostólicos, apologistas, polemistas y teólogos. Ha habido diferentes tipos de personas, ¿verdad? Los apostólicos, mientras Juan, que fue el último apóstol que escribía el libro de Apocalipsis en la isla de Patmos, hubo otros también que estuvieron claramente manteniendo la palabra de Dios viva. Se desempeñaban como ancianos, liderando. Encontramos a nombres como Clemente, Hermes, Ignacio, Policarpo. Bueno, todos estos mantenían vivo el hilo de la cristiandad. Estaban también los apologistas. Estos eran los que defendían la enseñanza, defendían la fe cristiana. Se oponían tajantemente a las doctrinas falsas, ¿verdad? Entre ellos tenemos a Justiniano Mártir, a Tasiano, a Tertuliano. Son nombres que encontramos a través de la historia de grandes, lo que como conocemos nosotros, historia patria, los próceres, ¿verdad? Simón Bolívar, Antonio Nariño, Santander, todas estas cosas. Bueno, también estaban los polemistas, estos que se encargaban como de discutir, de arreglar todos los errores que se habían cometido y que aún estaban cometiéndose y como enderezar la cosa, ¿verdad? Que todo fuera dentro de lo normal como manda el Señor. Entonces, y pegados al Nuevo Testamento, estaban contra las herejías que se hacían en aquella época, como dije, estaban todos revueltos, pero había cosas internas dentro de la iglesia. Encontramos a Hipólito y a Cipriano, que fueron grandes líderes de estos movimientos. Luego hubo teólogos científicos también. Estos eran teólogos estudiosos. Es como hoy en día lo vemos, tratan de aplicar los métodos científicos y modernos, aplicarlos dentro de la interpretación bíblica. Hoy en día vemos que hay unos que no creen en la creación, sino en la transformación, en la evolución, que el mundo se generó porque hubo una explosión. Y así muchos, ¿verdad? Hay muchos que tienen unas ideas que no vienen al caso. Pero nosotros, recordemos, somos creacionistas. Creemos en la creación del mundo a través de Dios, desde Génesis, ¿verdad? Dentro de estos científicos encontramos a Clemente, a Orígenes, a Jerónimo, a Agustín, bueno, muchos más, y querían como instruir, ser los inteligentes de la época, instruir eficazmente a los nuevos, ¿verdad? Promover de todas maneras la interpretación de las escrituras. Querían mostrar de alguna manera que todo el mundo entendiera, para bien o para mal, pero en algo contribuían al crecimiento y al entendimiento del pueblo cristiano, ¿verdad? Bueno, dejamos aquí, seguiremos la próxima, se acabó el tiempo, les invito, vamos a cantar el himno 559, Yo podré reconocerle. Hoy, otra vez, cuando al fin se termine aquí mi vida terrenal y el río oscuro tenga que cruzar, en la otra ribera al Salvador conoceré, su sonrisa bienvenida me dará. Yo podré reconocerle, sus heridas allí contemplaré. Bien podré reconocerle, cuando a Cristo en la gloria le veré. Oh, qué gozo será vivir allí con el Señor y su rostro y hermosura contemplar.
con los santos gozosos en perfecta comunión, le adoraré por la eternidad. Yo podré reconocerle, sus heridas allí contemplaré. Bien podré reconocerle, cuando a Cristo en la gloria le veré. Por los bellos portales me conducirá Jesús, no habrá pecado ni ningún dolor. Gozaré con los suyos, alabanzas entonar, mas primero quiero ver a mi Señor. Yo podré reconocerle, sus heridas allí contemplaré. Bien podré reconocerle, cuando a Cristo en la gloria le veré. Ojalá que ese sea el sentir de todos, cuando a Cristo en la gloria le veamos. Bueno, vamos a tener una palabra de oración para terminar. Señor y Padre Celestial, te amo. Gracias por tu amor y misericordia. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por la vida de nuestro Señor Jesucristo, por la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy pues ponemos este día, Señor, en tus manos, que seas tú guiándonos, tú protegiéndonos, todo lo que hagamos bajo tu cuidado. Gracias, bendito Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, amigos y hermanos, un día feliz y que sigan todos creciendo espiritualmente. Muchas bendiciones para todos.